las actividades de la mañana de hoy. Tenemos al doctor Guillermo Toya Moreno, que es médico cirujano especialista en gastroenterología, trabaja en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, en el servicio de gastroenterología, es jefe del servicio de gastroenterología del Hospital Nacional Guillermo Almenara y tiene membresías en el PANCO, Pan American Crohn's and Colitis Organization, miembro fundador del Grupo Latinoamericano de Cápsula Endoscópica y Enteroscopía, miembro de la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos, presidente de la Sociedad de Gastroenterología del Perú. El doctor nos va a exponer el tema PCAPS, nueva era en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el ácido. Adelante, doctor Otoya. Gracias. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar agradeciendo por la invitación al grupo que organiza este importante evento científico. Voy a hablarles algunos aspectos de enfermedades relacionadas con el ácido. Creo que todos tenemos pacientes, muchos pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? También úlcera gástrica, úlcera péptica, hemorragia digestiva, por supuesto, y pacientes con infección por Helicobacter pylori, en el cual también está vinculado el problema del ácido. La evolución de los diversos tratamientos para bloquear el ácido tienen muchísimos años, desde el siglo XIX por lo menos, o antes, pero en los primeros años del siglo XX, los doctores Sipe y Dole establecieron que la forma del tratamiento de la úlcera péptica y estos procesos era la dieta, básicamente las dietas alcalinas, ¿no? Entonces me contaban mis maestros en el hospital que aún en los 80s y 90s los servicios de gastroenterología que manejaban pacientes con hemorragia digestiva tenían cada paciente senda jarra de leche, ¿no? Para que el paciente tome leche todo el día. Supongo que la diarrea sería espantosa, pero se manejaba el concepto de alcalinizar el estómago para de ese modo intentar tratar las úlceras. Luego ya en los 20 vinieron diversos bloqueadores de ácido, los antiácidos, ¿no? Algunos de ellos, como el TUMS o TAMS, ya que está representado, hasta ahora siguen vigentes, que es el carbonato de calcio, pero diversos antiácidos con diversos rostros que nos acompañan hasta la actualidad. En los 60 empieza a utilizarse la atropina, la belladona, que ya se utilizaba antes como planta, ¿no? Y luego también vinieron los bloqueadores anticolinérgicos, como la pirenzepina, y también los agonistas de prostaglandina E2, como el acá representado, que básicamente ha pasado a la historia no como bloqueador de ácido, sino también como abortivo, ¿no? Pero bueno, tiene indicaciones precisas que también se vincularon al bloqueo del ácido en los 60s. En los 70s fue el imperio de los inhibidores de histamina, entre ellos el que siempre ha mantenido hasta hace poco es la ranitidina, ¿no? De todos los ahí representados. En los 90 viene el uso de los IBPs, que sigue hasta la actualidad. Diversas moléculas, todas muy parecidas, que todos corresponden a los inhibidores de la bomba de protones, desde el omeprazol hasta otros que han ido presentándose con el tiempo. Entonces, demos un pasito atrás vinculándonos a lo que es la fisiología de la secreción del ácido clorhídrico, ¿no? Funcionalmente el estómago se divide en dos partes. Si bien anatómicamente la parte superior se llama fondo, luego el cuerpo y el antro, funcionalmente tenemos dos partes. Los dos tercios superiores que representan el cuerpo y el tercio inferior que es el antro. En la zona del cuerpo están las glándulas corporales o las glándulas de cuerpo gástrico, y a nivel del cuello de estas glándulas están las células parietales, que son las encargadas de la producción del ácido por la bomba de hidrógeno, potasio, ATPase. Aquí está representada en este esquema la célula parietal, ¿no?
En la zona vasolateral que está a la izquierda están los receptores de acetilcolina, de gastrina y de histamina que estimulan en el intracelular la combinación química de agua con CO2 por virtud de la anhidrasa carbónica, produciendo el ácido carbónico, el H2CO3, el cual se desdobla en bicarbonato, que también en la zona vasolateral de la membrana de la célula parietal se intercambia con el ion cloro y además se produce el ion hidrógeno. El ion hidrógeno sale al lumen de la glándula en los canalículos secretores donde se va a producir el ácido clorhídrico, pero para salir el ion hidrógeno requiere energía y esa energía se da en virtud a esta bomba, que es la bomba hidrógeno potasio ATPasa, que para activarse requiere fosfato. Este fosfato lo brinda el ATP y la bomba de hidrógeno potasio ATPasa empieza a activarse, permitiendo la salida del hidrógeno. Entonces, esta bomba activa está inestable. Para que nuevamente recobre la estabilidad, el equilibrio, requiere el ingreso al intracelular del ion potasio. Y esto es la bomba de hidrógeno potasio que todos conocemos. Entonces, por ello se desarrollaron los fármacos para bloquear estos diferentes receptores y activadores de la producción de ácido clorhídrico. A la izquierda tenemos los antimuscarínicos, ¿no? Como la pirenzepina, por ejemplo, en los 60s y un poco en los 70s, que bloquea justamente esos receptores muscarínicos. Luego, los antagonistas H2 que bloquean el receptor de histamina en la membrana vasolateral. Si bien es cierto que se empezaron a investigar fármacos que bloquearan el receptor de gastrina, en la práctica nunca llegaron a buen puerto porque probablemente los efectos secundarios asociados inhabilitaron su uso clínico. Y luego, en el otro extremo, en la luz de la glándula, encontramos los ya conocidos inhibidores de la bomba de protones, o IBPs. Y por supuesto, demostrado con el tiempo y con la evolución de los casos investigados y de los pacientes, que el omeprazol, el IBP prototipo, es mucho más potente bloqueando el ácido y por lo tanto permitiendo la cicatrización de las lesiones de esófago, mucho más potente que los inhibidores H2 y por supuesto en ambos casos van mejor que el placebo. Pero, como todo fármaco, los IBPs tienen algunos limitantes, ¿ya? El primero es que no pueden inhibir a todas las bombas de protones cuando lo damos una vez al día, ni tampoco cuando lo damos 2 veces al día en realidad. Cuando se da una vez al día, el IBP se une con un enlace covalente y definitivo con la bomba de protones que está activa en ese momento. Sin embargo, hasta un 20-30% se siguen produciendo en las 24 horas y es demasiado tarde para el IBP, que su tiempo de vida media va entre 60 a 90 minutos. Y tampoco no puede desplazarse de esa bomba que ya logró inactivar. De este modo, solamente un 70% de las bombas son inhibidas. Incluso cuando damos doble dosis, por el tiempo de vida media de 90 minutos, aún no logra bloquear el 20% de la bomba de protones que se siguen produciendo en horas nocturnas. Por eso el famoso pico de secreción ácida nocturno que se encuentra en algunos pacientes que están tomando IBP, incluso a dosis doble. Finalmente, además, los IBPs logran estabilizar el efecto de inhibición ácida después de algunos días de su utilización, ¿no? Tal como vemos acá representado. De todos los IBPs, a pesar de las limitaciones ya señaladas, probablemente el que tiene un control del pH intragástrico, o sea, eleva el pH por encima de 4, de todos los que tiene más tiempo de inhibición es el deslanzoprazol, que logra inhibir el pH hasta por 17 horas. Luego sigue el esomeprazol y luego están el resto de IBPs. Pero con el uso clínico de los inhibidores de bomba de protones, esta es una publicación en 617 pacientes, en los cuales en el 71% se le da el IBP una vez al día. En el 22% el IBP 2 veces al día y un porcentaje menor, 6.8% el IBP 3 veces al día, que es una dosis muy alta. Y si bien prácticamente 3/4 partes de los pacientes estaban satisfechos con el tratamiento,
Sin embargo, un 42% requieren otros medicamentos. Pueden ser antiácidos, incluso algunos pacientes toman complementariamente la ranitidina en la noche con la intención de bloquear el pico de secreción ácida nocturna. Y haciendo la evaluación global, el 85% de los pacientes todavía permanecían con síntomas. En menor grado, pero con síntomas. Cuando se evalúa la falla de los IBPs en pacientes con formas de enfermedad de reflujo sin lesión evidente del esófago, que es lo más frecuente, hasta un 50% podía encontrarse falla de los IBPs. En las formas en las cuales hay lesiones de esófago, hasta un 15% los IBPs no logran cumplir el objetivo terapéutico, y en un 20% de los pacientes con esófago de Barrett, que es la metaplasia intestinal del esófago por la agresión crónica del ácido, tampoco los pacientes logran controlar los síntomas ni incluso las lesiones, ¿no? Este es el conjunto, la falla de los IBPs. ¿Y por qué se produce esta falla al tratamiento? Por dos razones principales. La primera de ellas es porque toman adecuadamente la medicación. Recordemos que el IBP es una prodroga. Necesita protonarse en los canalículos secretores para bloquear el ácido. Por lo tanto, requiere tomarlo en forma adecuada. ¿Cuándo es el momento adecuado para tomar el IBP? Entre 30 a 60 minutos antes del desayuno, antes del alimento. Cuando se toma en otro momento, decía un profesor, un 40% de lo que les costó el IBP se va al tacho de basura. ¿Qué pasa? Este es otro estudio en los cuales se ve que prácticamente un 30% de los pacientes toman el IBP después de los alimentos, un 38.9% lo toman mucho antes de la hora, un 27% lo toman al acostarse. O sea, los pacientes toman el IBP a la hora que se les ocurre, a la hora que se acuerdan, y esto hace que sea una de las explicaciones de la falla al tratamiento con IBPs. Y el otro elemento es el metabolismo. Los IBP se metabolizan básicamente, prácticamente todos, por la enzima citocromo P2C19, que es una vía de tránsito muy densa, como la que yo he estado ahora cuando venía por la Javier Prado, que me estaban llamando, que llegaba a la hora y me demoraba, porque la Javier Prado es una vía muy densa. Entonces el metabolismo por citocromo P2C19 es una vía de tránsito metabólica de muchos fármacos. Por lo tanto hay muchas interacciones medicamentosas. Entonces los IBPs utilizan esta vía, citocromo P2C19, y para complicar aún más las cosas, la mayoría de personas, la mayoría de pacientes, son metabolizadores rápidos y ultra rápidos de los IBPs a través del citocromo P2C19. En Sudamérica, el doctor Otero, un maestro de la gastroenterología, demostró que en Colombia, y probablemente sea igual acá, hasta un 84% de los pacientes y de la población en general son metabolizadores o acetiladores rápidos y ultra rápidos de los IBPs. Y eso sucede en muchas partes del mundo y también en poblaciones asiáticas. ¿Qué sucede esto? Y esto lo demuestra Kawamura en una publicación en la cual se encontró que pacientes que eran metabolizadores rápidos, también llamados extensos, y se les dio lansoprazol 30 miligramos por 8 semanas para curar lesiones del esófago. Solamente el 45.8% tenían la curación de las lesiones, y los metabolizadores lentos, que es un porcentaje muy pequeño de la población, menos del 16%, tenían un 84% de cicatrización de lesiones de esófago, ¿no? Entonces, fíjense lo importante y explica la razón por la cual los IBPs, por este metabolismo rápido, esta acetilación rápida, no logran el objetivo terapéutico de muchos pacientes. Y aparte, los diversos efectos adversos relacionados. Ojo, no estoy hablando de causa-efecto, estoy hablando de relación. Probablemente estos eventos adversos relacionados no sean reales, pero existe mucho ruido de fondo con respecto a los diversos potenciales efectos adversos con el uso de IBP por largo plazo. ¿Qué es lo que más encontramos los gastroenterólogos? Los pólipos de fondo gástrico, ¿no? Que eso es frecuente cuando utilizamos cualquier bloqueo ácido prolongado, entre ellos los IBPs. Bueno,
Entonces, cuando estaban en todo su apogeo los IDPs, surgen los pickups, que son bloqueadores competitivos de potasio. Empezaron a investigarse los pickups. Vimos esta bomba hidrógeno, potasio, ATPasa, entonces surge una línea de investigación para bloquear selectivamente la adhesión del potasio a la bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa, los pickups. Aquí están las letras y números que representan el primero que se investigó, cuya proceso se abortó antes de la utilización clínica o cuando estaban en la fase preclínica, porque los pacientes se ponían amarillos, desarrollaban ictericia, era hepatotóxico. Por lo tanto, se desarrollaron otros pickups que no tuvieran ese problema, ¿no? Y definitivamente las cosas mejoraron y surgen así algunos de ellos. En el Perú tenemos actualmente el vonoprazán, el tegoprazán, que ha sido el primero en ingresar, probablemente el fexuprazán. En algún momento también vamos a contar con ellos, otros más que están en investigación y otros que fueron dejados de lado. Pero esto es una evolución continua. ¿Cuál es lo interesante de los pickups? Lo interesante de los pickups es que son moléculas diferentes, pero tienen un objetivo único, que es el bloqueo del ácido. A diferencia de los IBPs, que con más maquillaje o menos maquillaje son exactamente lo mismos, que tienen un elemento clave que es el puente de disulfuro de oxígeno, los pickups no tienen este puente de disulfuro de oxígeno, lo cual le da propiedades farmacodinámicas totalmente diferentes. Fíjense cómo algunos de los pickups y otros más que seguramente están en camino, el que está a la izquierda, el evaprazán, por ejemplo, es una pirimidina, el núcleo de pirimidina, el vonoprazán es un sulfonilpirrol, el tegoprazán es un híbrido, en realidad el tegoprazán, que es un benzimidazol, o sea, tiene algo de IBP, pero no es un IBP. Para empezar, no tiene el puente de disulfuro. El fexuprazán, que también es un sulfonilpirrol, el queverprazán, etc. Diversos pickups que van a empezar o ya están desarrollados o se van a seguir desarrollando en el futuro. Y recordando un poquito lo que ya hemos hablado del bloqueo y de la acción del IBP a nivel de la bomba hidrógeno, potasio, ATPasa, aquí traje una gráfica en la cual vemos a la bomba funcionando. Hacia arriba está representando los canalículos secretores, el intraluminal, y hacia abajo está representado la célula parietal, el intracelular. Entonces, cuando el hidrógeno sale al exterior a través de esta bomba activada por el fosfato que brinda el ATP para producir la energía, esta bomba queda inestable porque está en movimiento y para retornar a la estabilidad de la bomba actúa la unión del potasio, del ion potasio, en el extracelular, ingresando al intracelular y estabilizando la bomba que estaba activa. Entonces lo que hacen los pickups, compiten o bloquean la adhesión del potasio, del ion potasio, a la bomba. De este modo estabilizan la bomba y ya deja de producirse el ácido clorhídrico, puesto que el hidrógeno ya no sale al exterior. En resumen, los pickups son bloqueadores competitivos, a diferencia del IBP, que tiene un enlace covalente que mantiene definitivamente esa bomba sin acción, pero ya no puede desplazarse para activar la nueva bomba que se forma en las siguientes horas, ¿no? Este bloqueo competitivo se une de manera reversible, o sea, bloquea una bomba de potasio y luego está preparada para bloquear la siguiente en el transcurso del tiempo. Aparte había dicho que los IBP requieren un ambiente ácido porque es una prodroga, ¿no? Y la unión covalente que había comentado. Si nosotros vemos un esquema de la célula parietal, a la izquierda vamos a ver que el IBP, es cierto, se concentra en concentraciones muy altas a nivel del canalículo secretor, que es donde actúa, se concentra hasta 1000 veces más que el plasma, ojo, pero los pickups se concentran en estos canalículos secretores hasta 100.000 veces más que el plasma. Eficacia en la curación de la mucosa, sobre todo cuando hay lesiones esofágicas importantes, lo que denominamos esofagitis grado C y grado D, que hay una mayor componente erosivo a nivel del esófago distal, encontramos que los pickups demuestran ventajas sobre los IBPs tradicionales, 88 versus 80%. Resumen algunas de las ventajas de los pickups.
vamos a mencionar, en primer lugar, la rapidez de acción, que en poco tiempo alcanzan un pH intragástrico sobre 4, que es lo que se busca. Y esto empieza a funcionar desde el primer día. Este es un ejemplo de la gráfica, la línea que está por encima, la línea punteada, todo lo que está por encima del pH 4, que es lo que se requiere para bloquear el exceso de ácido, curar lesiones de esófago, lesiones gástricas, se logra incluso de día y de noche, con los pick-ups, ¿no? Y vemos cómo en la noche el IVP convencional presenta un pico ácido nocturno entre 1 a 4 de la mañana, a pesar de dosis dobles, porque ya dijimos que hasta un 20% de los bombas de protones se siguen produciendo incluso en la noche, cuando ya el IVP ya no está activo. ¿No? Esta es una paciente nuestra, este es un estudio de pHimetría en el cual vemos acá en estas áreas rojas representadas, en las cuales esta paciente en particular, que presentaba pirosis nocturna, presenta pico de secreción ósea y estaba tomando IVPs a dosis doble, ojo. Y esto, definitivamente los pick-ups, aquí está representado el teoprasan y el vonoprazan, mantienen el pH sobre encima de 4 con una sola dosis al día, tanto de día como de noche. Ahora, la otra cosa importante, para mí es una absoluta genialidad, es que los pick-ups no tienen alteraciones relacionadas con los alimentos. Yo no tengo que decir al paciente, tómelo 30 minutos antes del desayuno, o por qué lo tomó después, ¿no? Negociar que lo tome a 1 hora en promedio igual, por supuesto, pero los pick-ups no tienen el problema de los IVPs, ¿no? Los pick-ups se pueden dar antes del desayuno, antes del almuerzo, durante los alimentos, después de los alimentos, y la acción, el efecto terapéutico va a ser exactamente el mismo. Por supuesto que hay que negociar con el paciente, ¿no? Si el paciente dice, yo prefiero tomarlo con el desayuno, muy bien. Prefiero tomarlo después del desayuno, perfecto. Entonces cada paciente individualizarlo a la hora que le conviene para que no se olvide el medicamento, porque no, si le dicen, tómalo a la hora que quieras porque no hay problema, no lo va a tomar, ¿no? Entonces mejor darle 1 hora promedio que debe tomar el medicamento, pero no tenemos la esclavitud de darlo entre 30 a 60 minutos antes del desayuno. Y lo otro que a mí me parece también una cosa muy importante de los pick-ups está en relación al tratamiento del Helicobacter pylori. Siempre hemos escuchado que el tratamiento del Helicobacter pylori es difícil porque el Helicobacter pylori es una bacteria que vive feliz en un medio ácido. Entonces yo creo que no es que vive tan feliz, sino que se ha acostumbrado a soportar el medio ácido. Cuando vamos a la sierra, bueno, a mí, probablemente a muchos de nosotros nos gusta estar en la sierra, los nevados y todo eso, pero estamos aislados con un buen abrigo para no sufrir las inclemencias del tiempo. Bueno, el Helicobacter pylori tiene una coraza protectora que lo protege del ácido por acción de la ureasa que produce amoníaco y CO2, manteniendo su espacio entre la membrana externa y la membrana interna de esta bacteria en un pH entre 5 a 6. Esto lo mantiene protegido del pH gástrico, pero está con su coraza protectora. ¿Qué pasa cuando el pH se eleva sobre 6? Que eso no lo logra la acción del amoníaco y la urea, producto del desdoblamiento de la urea por el efecto de la ureasa del Helicobacter. Cuando logramos un pH sobre 6, el Helicobacter pylori recién empieza a pasarla bien. Se quita la coraza y empieza a disfrutar del verano, empieza a replicarse, a multiplicarse y a desprotegerse. Y en este momento, este pH, este Helicobacter pylori, es vulnerable a los antibióticos. Entonces siempre también nos han dicho, el problema del Helicobacter pylori es que se ha vuelto resistente a prácticamente todos los antibióticos. Y ahora sabemos que el problema del Helicobacter pylori es que no logramos bloquear el pH por encima de 6, que es el momento, como acá está representado, que aquellos antibióticos que se pensó que eran resistentes empiezan a actuar de nuevo, como está demostrado en este trabajo, en el cual vemos acá en el dibujo de imágenes redondas, los pacientes que tienen un pH sobre 6 eliminan el Helicobacter pylori y no así los que tienen un pH menos de 6.
Entonces, ¿cuál es el objetivo terapéutico actual? Elevar el pH por encima de 6, para que nuestros tratamientos de erradicación de Helicobacter funcionen a la perfección. ¿Cuándo se considera que un fármaco, que un tratamiento para Helicobacter funciona bien? Cuando logramos erradicación sobre el 90% y mejor aún sobre el 95%. En el Perú, cuando revisamos diversos esquemas, nos encontramos que la erradicación estaba en el 80%, que es una tasa de erradicación bastante baja en realidad. Esta es una publicación, bueno, en este caso fue con el tegoprasán y como pick-up y con el pantoprazol como IVP, pero demuestra cómo el primer día de uso se logró un pH sobre 6 en el 49% de los pacientes con pantoprazol y en el 87% de los pacientes con tegoprasán. Y esto también se mantiene en el día 7. Entonces, y cuando vemos el consenso de manejo del Helicobacter pylori, que es Maastricht, ¿no? Que tiene continuas revisiones Maastricht, ¿no? En el cual en Maastricht se propone tanto el diagnóstico y el tratamiento de Helicobacter pylori y la repercusión de la infección por Helicobacter pylori, vemos que en la declaración número 9 plantea que los PCAPs más la combinación de tratamiento antibiótico es en algunos casos superior o por lo menos no inferior a los inhibidores de bomba de protones convencionales, tanto en primera línea como en segunda línea de tratamiento. Y sobre todo, el efecto es mucho más evidente en aquellos pacientes con la posibilidad de resistencia antimicrobiana, por esto que hemos conversado de la elevación del pH sobre 6. También los PCAPs no tienen el metabolismo como sí lo tienen los IVPs, que es el citocromo P1219, una vía de alto tránsito metabólico con porcentaje muy alto, sobre el 88% por lo menos de pacientes que son metabolizadores rápidos o ultra rápidos. El PCAP no tiene este metabolismo con el P1219, por lo tanto tiene baja posibilidad de interacción medicamentosa y baja posibilidad de tener un problema en cuanto a su metabolismo, porque básicamente utiliza el citocromo P3A4. Me queda un minuto. Me quedan 5 minutos. Ah, genial. Genial. Y el alta estabilidad en medio ácido también es una característica porque no depende de otra cosa nada más que el fármaco en sí. Bueno, en sí tengo una serie de guías, de recomendaciones, de consensos, de evidencia, etcétera, con respecto a los PCAPs. Le voy a resumir algunos 3 conceptos claves. Todas estas directrices internacionales destacan la eficiencia y seguridad, tanto en la fase aguda como en el mantenimiento a largo plazo de los PCAPs, y debemos considerarlo en aquellos pacientes que tienen una respuesta insuficiente a los IVPs o que tienen síntomas nocturnos, la acidosis nocturna intensa. Los estudios comparativos, los iniciales, muestran que los PCAPs alcanzan niveles de supresión ácida similares o incluso superiores a los IVPs. Están demostrando seguridad tanto al corto plazo, que son menos de 12 semanas, como en tiempos más prolongados de uso. En cuanto a la seguridad de eventos adversos, la mayor parte de experiencia, como es un medicamento que relativamente tiene pocos años, la experiencia en Sudamérica mayor es en México, que ya lo tienen mucho más de un año, casi 2 años en uso clínico, pero los eventos adversos vinculados a los PCAPs, sobre todo los asiáticos, que son los que empezaron hace más tiempo utilizando estas moléculas, los que superan el más del 1% son algunos efectos gastrointestinales, náuseas, diarrea, dispepsia, nasofaringitis, infecciones virales de las vías respiratorias superiores, una asociación, ¿no?, de síntomas como el malestar torácico, pero son eventos que son exactamente un porcentaje similar al que encontramos en los pacientes que usan IVPs. Por ahí podemos encontrar de 100 pacientes que recetamos IVP, 1 o 2 que nos dicen: doctor, cuando utilizo el IVP, cuando utilizo el omeprazol, en vez de mejorar me siento peor. Puede darse el caso, ¿no? No hay ningún medicamento que esté libre de eventuales efectos paradójicos, ¿no? Pero es un porcentaje muy bajo y similar a lo que podríamos encontrar con los IVPs. Entonces,
¿Qué dicen ustedes? ¿Debemos decirle adiós a los IEPs y quedarnos con los pick-ups? Yo creo que no. Yo creo que no. Cuando yo era alumno de medicina en el Hospital Loaiza, un connotado gastroenterólogo ya fallecido, en ese tiempo fue a darnos una clase de farmacología, a hablarnos sobre la ranitidina, sobre los inhibidores H2. Entonces, siempre el alumno genio se paró y dijo: doctor, ¿y por qué usted no nos habla nada de los inhibidores de bomba de protones? Recién estaban empezando a aparecer los papers. Entonces el doctor lo hizo bajar del Paraninfo hasta el último piso y le dijo: doctor, los IBPs solamente son para tratar síndrome de Zollinger-Ellison, no para tratar úlceras, no para tratar gastritis, no para tratar reflujo. Bueno, los tiempos han cambiado, ¿no? Ahora uno compra un omeprazol por 10 céntimos en cualquier lugar por cualquier molestia digestiva. Pero bueno, estamos en una etapa de transición y yo creo que lo que hay que tener claro, ¿cuándo utilizar un pick-up? Hoy. No sé si mañana o dentro de 10 años, hoy, ¿cuándo utilizar un pick-up? Utilicemos un pick-up cuando el paciente no va bien con los IBPs, sea porque no los toma correctamente o porque tiene una respuesta clínica insuficiente a pesar de tomarlo tal cual se le prescribe. También consideremos pick-ups en pacientes con síntomas nocturnos intensos y también cuando necesitemos un inicio de acción más rápida para mejorar la calidad de vida del paciente. Todo lo que hemos tenido o tenemos en algún momento reflujo, realmente queremos que en minutos se nos acabe la molestia. Pero lo que dice también la evidencia es de que donde hay indicaciones clínicas precisas del uso de los pick-ups hoy está en aquellos pacientes que tienen esofagitis severa, ¿no? O sea, erosiones confluentes o erosiones que abarcan todo el diámetro del esófago, o sea, daño importante. Esto lo denominamos los gastroenterólogos los ángeles C y D, daño esofágico. Sí se justifica el inicio, casi en concepto absoluto, de los pick-ups. Y también, por todo lo que hemos explicado, cuando busquemos esquema de erradicación de Helicobacter pylori efectivos. Bueno, creo que esto es lo que quería traerles el día de hoy. Les agradezco nuevamente la invitación y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, doctor Otoya, por su brillante exposición. ¿Alguna pregunta del auditorio? Doctor Otoya, ¿nos puede hablar más sobre las dosis que usted recomendaría? Ahorita que sabemos que en Perú tenemos el tegoprazán y que está entrando el vonoprazán, pero en cuanto al uso del tegoprazán, que lo tenemos ya comercialmente, claro que es un medicamento caro y que, bueno, a mí me parece que deberíamos usar para tratamiento de Helicobacter en pacientes que fallan, ¿no? A la primera, segunda línea, ya utilizar un pick-up. ¿Qué dosis se utilizaría para el tratamiento erradicador del Helicobacter pylori? Bueno, ahora en el Perú tenemos el vonoprazán y me parece que va a salir otro más que es el fluxaprazán, ¿no? Estamos participando en un estudio latinoamericano que abarca también México con diversos esquemas de erradicación, ¿no? Por ejemplo, en Chile están utilizando el esquema dual, solamente amoxicilina y tegoprazán, ¿ya? Por 10 días y por 14 días. Acá el esquema propuesto para el Perú, justamente para evitar los porcentajes bajos de fracaso al tratamiento, es el esquema cuádruple, ¿no? En el cual empleamos bismuto, una tetraciclina, en este caso la oxiciclina, 2 veces al día, ¿no? También en este esquema hemos considerado el tegoprazán, ¿no? Y de este modo, y el bismuto, el tegoprazán, la doxiciclina, y de esta forma, no me acuerdo ahorita el dodro, hemos logrado un porcentaje de erradicación mayor al 95%, ¿no? Entonces, la idea, pienso yo que acá en el Perú no podemos abandonar de momento los esquemas cuádruples, ¿no? En cambio, en Chile, en Uruguay están empleando solamente 2 fármacos. Yo prácticamente amoxicilina ya no utilizo, ¿no? El otro que no me acordaba era el metronidazol, ¿ya? Entonces tenemos metronidazol, bismuto, doxiciclina y tegoprazán,
¿ya? También se decía tradicionalmente en los estudios de Cayetano que el metronidazol no tiene sentido utilizarlo en el Helicobacter porque tiene una alta tasa de resistencia, 30-40%. Pero no, pues vemos esto, ¿no? Cuando logramos elevar el pH, ese metronidazol que, entre comillas, no servía, sí sirve y demuestra su efectividad, ¿no? Sí. Y también en Chile están con esa experiencia, ¿no? Elevando Claro, porque el pH. decían que otra cosa es in vitro, la resistencia in vitro, y otra es in vivo, Así que es. no se ven que es equivalente. Así es, totalmente. Doctor, la dosis de tegoprazán para el Helicobacter pylori. Sí, doble- a eso voy. Los pick-up, bueno, en este caso me estás comentando el tegoprazán tomado una vez al día logra elevar el pH sobre 4 la mayor parte de las 24 horas, prácticamente todas las 24 horas. Entonces, para tratar reflujo basta una dosis al día. Cuando buscamos erradicar el Helicobacter pylori, necesitamos elevar el pH sobre 6 para permitir que los antibióticos actúen sin problemas. Y para ello es la única indicación en la cual damos el pick-up, en este caso el tegoprazán, 2 veces al día. Con eso ya no nos contentamos con 4, sino decidimos elevar el pH sobre 6 para que actúe. Sería la única indicación, dosis doble. La única indicación es tratamiento de recador a dosis doble de pick-up. Así es. Después así siempre es una, una vez al día, en todos los 24 casos. horas. Ya, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio? Bueno, no hay más preguntas. Bueno, doctor Otoya, muchas gracias por su brillante exposición. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gentil. Bueno, siguiendo con la última exposición de la mañana, voy a invitar al doctor Miguel Chávez Rosell. El doctor es médico asistente del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, es médico gastroenterólogo por la Universidad Nacional Mayor San Marcos, magíster en medicina en la Universidad Particular Cayetano Heredia, es ex becario de CONCITET y de la Agencia Internacional de Cooperación del Japón, obtuvo